Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Ya. A ver, voy a proyectar la punta que he dejado pendiente el día lunes para que propiciemos a nuestra primera conversación. El día lunes yo les había relacionado, esto venimos hablando desde la anterior semana, el tema del índice de precio del consumidor y como que hemos ido haciendo algunas puntualizaciones. Esto ya lo paso rápido porque ya lo hemos hablado. Y habíamos quedado en conversar, hemos empezado a hablar el día lunes, pero yo les solicitaba, por favor, puedan revisar el documento metodológico del índice de precios al consumidor. A ver, más bien creo que es más conveniente que proyecte eso que como proyecte esto. ¿Dónde está el documento? Entonces, por favor, me dicen si se está viendo. ¿Ok? ¿Se logra ver? Sí. Sí, Es el licenciado. documento, Sí, ¿no? dice. Excelente. Por favor, no sé si es que alguien, el que guste, puede comentarme un poquito sobre la lectura. Ahí tengo varias manitas levantadas. Excelente. Este documento metodológico. Yo, después de que conversemos, voy relacionando unas partes puntuales a razón de que dialoguemos más extenso sobre este elemento que es sumamente importante dentro de la asignatura de macroeconomía 2. A ver, voy en el orden que tengo en el registro. Primero va Naira, luego hablamos con Arlet y luego hablamos con Jorge. Naira, le escuchamos, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Ya está. Del documento metodológico estuve leyendo la parte del diseño estadístico. Ya. Nos decía que la construcción del PC, que tenía como base el 2016, se implementaron 3 etapas. La primera era el análisis de resultados de la encuesta de presupuestos familiares, la segunda, ejecución de encuesta de especificaciones, y la tercera era ejecución de encuestas de precios. Sobre la encuesta de presupuestos familiares, nos decía que se desarrolló desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2016. Esta encuesta contenía información general sobre vivienda, características del hogar, miembros, empleo, formación educativa, ingresos, así como también los gastos diarios del hogar, gastos individuales, en periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Esta encuesta tuvo una cobertura a nivel nacional, tanto en ciudades capitales, también como en el área urbana y el área rural. El universo de estudio de esta encuesta se conformaba por los hogares. La unidad de observación eran las viviendas particulares, que también se observaban sus características de tamaño, condiciones físicas, acceso a servicios y equipamiento. En la unidad de análisis eran los miembros del hogar y las unidades de muestreo se tenían 2. La unidad primaria de muestreo, y que era el conglomerado de viviendas, y la unidad secundaria, que eran las viviendas particulares dentro de la unidad primaria de muestreo. Se recopilaba información a través de cuestionarios y libreta de gastos. Sobre las encuestas de especificaciones, tenía el propósito de seleccionar productos específicos de algunas canastas. Eh, Se seleccionaban los productos más demandados por la población y se dirigía a diferentes establecimientos.
El número de encuestas era definido por el producto y tamaño de la ciudad. Se aplicaba muestreo para la selección de establecimientos y número de productos. Esta encuesta de especificaciones se ejecutó entre diciembre de 2015 hasta la primera quincena de marzo de 2016 y sus objetivos eran determinar los productos más demandados y obtener especificaciones técnicas de esos productos. Luego, sobre la encuesta de los precios, esto se desarrolló de marzo de 2016 hasta diciembre de 2017 para construir los precios de referencia del periodo del año base. Y la encuesta de precios tenía los objetivos de recopilar información del precio al consumidor y de conformar el directorio de establecimientos del nuevo IPC de las ciudades capitales del país. También ejecutar la encuesta de precios del periodo base y conformar el directorio de establecimientos informantes del nuevo IPC. Está ahí la ley, licenciado. Le agradezco, es muy buen apunte. Lo que voy a rescatar de lo que nos dice Naira, que luego vamos a hablar un poquito más, estos tres componentes que son importantes de relacionar. La encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de especificaciones y la encuesta de precios. Solamente para referencia de todos, así como con Carlos han descargado la encuesta de hogares 2021, es por el mismo canal, es por la misma fuente que ustedes podrían descargarse estas bases de datos, ¿no? Las encuestas de presupuestos familiares, las de especificaciones y la de precios para realizar el año base. Creo que Jorge estaba antes, pero ahí tengo en lista primeramente Arlet. Arlet, le escucho, por favor. Está bien, gracias, Luis. Bueno, para aportar al documento metodológico que es el IPC del 2016, me gustaría ir por la introducción, que nos dice, ¿no?, que el índice de precios al consumidor es un indicador importante que nos va a medir la variación mensual de los precios tanto de bienes y servicios y que va a ser representativos para el gasto que van a realizar los hogares. El IPC como tal es un indicador fundamental que va a servir para medir la inflación y evaluar los resultados de política económica y fiscal del país. Y también se utiliza como deflactor. En anteriores clases estuvimos hablando de ese término y aquí nos define es el número índice que permite convertir a precios constantes una serie que se encuentra inicialmente a precios corrientes. Fabuloso. Pasado ello, para el cambio del año base, se aplicaron las recomendaciones estándares tanto de la OIT, el FMI y el Banco Mundial. Ahora, la canasta de bienes y servicios para el cálculo del nuevo IPC va a constar de 397 productos genéricos, que van a representar el 90% del gasto total del consumo final de los hogares. Anteriormente teníamos con el IPC de base 2007, 364 productos. Ahora también como el IPC de base 2007, esta nueva canasta va a estar clasificada en 12 divisiones. Luego pasamos a los antecedentes, ¿no? Pero la parte importante que me gustaría resaltar es como ese cuadro comparativo que tenemos con los IPCs de años anteriores. Excelente. Y sus características. Continuando también vemos el diseño de la actividad estadística, ¿no? Vemos que en este diseño lo importante tal vez es que en general se considera que el IPC es un índice que mide los cambios en los precios de los bienes y servicios de consumos adquiridos y utilizados por los hogares. Nos da un marco conceptual y demás. Pasamos al diseño estadístico que mi compañera lo explicó ya, pero me gustaría hablar sobre la encuesta de presupuestos familiares, que tuvo cobertura a nivel nacional, como bien decía, y esto tuvo como que una representatividad planificada de los agregados de gasto e ingreso para determinados niveles mínimos de desagregación y se lo hizo tanto nacional, urbano nacional y rural nacional, también departamental y urbana departamental, ciudad capital o conurbana, que también podría ser metropolitano, que también nos muestra a continuación o más posteriormente las conurbaciones, ¿no? Sí. Luego vemos que en la encuesta de especificaciones tuvo el propósito de seleccionar productos específicos de la canasta de cada ciudad, los más representativos, ¿no?
Luego vamos en la encuesta de precios que se desarrolló entre el 2016 y el 2017 y consiste en realizar mensualmente la cotización de precios al consumidor de 513 productos específicos que componen la nueva canasta, clasificados, como ya habíamos dicho, en 12 divisiones, lo que permite la armonización con las estadísticas internacionales. Vamos con la cobertura del índice. Y es importante señalar que el año base es un procedimiento estadístico que va a representar un lapso de tiempo suficientemente amplio como para incorporar variaciones relacionadas con la estacionalidad de los precios de los productos. Excelente. El periodo de observación es del 1 al 30 de cada mes, sujeto a programación, ¿no? Y nos muestra también la conurbación de diferentes departamentos, que aquí es de La Paz. Bueno, estimo que son los lugares más relevantes o importantes. Vemos también de Santa Cruz y demás. La cobertura poblacional de referencia del IPC es el conjunto de hogares residentes en el área de cobertura geográfica definida, nos dicen, ¿no? Y aquí es importante aclarar que el alcance de las variables que vamos a tener no vamos a tomar en cuenta los bienes de capital y tampoco se restringe a una canasta básica alimentaria, sino refleja los hábitos de consumo de la población. Excelente. Ahora, para la clasificación de los productos, podríamos ver la división de 12. Vamos a hacer 77 grupos, 153 clases, 397 productos y 513 variedades, lo cual es bastante extenso, ¿no? Y también vemos los criterios de selección para los productos, que va a depender de la determinación de umbrales de gasto y de frecuencia que van a permitir identificar a los productos de mayor importancia a nivel nacional. Y ahí también nos señala algunas fórmulas, pero posteriormente a esto, recuerdo que hablaba sobre el índice de las payers, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos dice que ese índice para poder estimar este tipo de información y también nos marca cómo ellos tienen sus instrumentos tecnológicos que utilizan un sistema informativo Android Web y bueno, Sí. también tienen sus otras herramientas que nos ayudan a tener estos datos, ¿no? Pero bueno, eso quisiera que sea mi aporte, licenciado. Muchas gracias. Es un gran aporte. Eh, Jorge, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado, tal vez sobre el diseño estadístico. Ya, bueno, el contenido de que se elabora por la estructura de presupuestos familiares, dice que este contenido es, en resumen, contiene información de ingresos, de gastos y de los hogares. Dice que esa información es sintetizada y con esto se crea la estructura de gastos de las familias y con ello se crean los patrones de consumo. También con la encuesta de presupuestos familiares se tiene una buena la encuesta de presupuestos familiares también muestra una buena representatividad. Esto porque se la hace de una manera desagregada a nivel nacional, urbano y rural. También mencionar que esta encuesta de presupuestos familiares se hace con el objetivo de observar las características sociodemográficas, es decir, la evolución y la situación social de las personas. Esto respecto a su ocupación y a su ingreso. También, a ver, sobre la encuesta de precios, tal vez aguantar algo, Sí. es que se realiza de marzo del 2016 a diciembre del 2017. Esto para tener una construcción de precios de referencia. Y estos precios son de productos preestablecidos del IPC. Ahora, la encuesta se hace de 513 productos específicos. Estos productos, como dijeron mis compañeros, son decididos porque son los más consumidos y tienen mayor incidencia en el consumo de las personas. Y bueno, se dice, también menciona que hay 54.479 cotizaciones al mes. Y esos datos salen de diferentes establecimientos como puestos fijos, puestos móviles, locales, tiendas de barrio, abarrotes, almacenes, también supermercados y micromercados. Y eso, licenciado, es lo que podría aportar. Le agradezco, Jorge.
Diana, ¿gusta adicionar algo más? Sí, licenciado. Bueno, más que adicionar, son dos dudas que se me generaron. Por favor. Sí, la primera sobre el año base. Ujú. Tenemos 5 años bases Sí, que tienen una duración bastante larga, ¿no? sí. El último es del 2007. Me puse a investigar y, por ejemplo, de México, el año base es del 2018, de Costa Rica es del 2020, España el año base es 2021 y en su documento metodológico argumenta que debe ser cada 5 años. Entonces, esa es mi primera duda, licenciado. La segunda, ya en el documento metodológico de España, encontré lo que es el IPCA, que es el índice de precios de consumo armonizado, que tal vez me salgo del tema, pero es, eh, eh, bueno, tiene como objetivo proporcionar una medida comparable de la inflación para todos los países de la Unión Europea. Así es. Y yo me preguntaba si esto es por el hecho del uso común de la moneda, que es el euro, y es para elaborar una política monetaria común, porque, bueno, así lo entendería. Eso, No, le agradezco, Diana, y voy a comenzar con sus consultas. A ver, estoy aquí con este cuadrito, ¿no? Que dice cambios de año base. Y vean esto que es bien interesante. Ahí dicen fuente de la información y tienen un IPC de 1931. 1931, cuando resulta que los datos censales no eran un registro estadístico. Estamos hablando de un registro que era un listado, si quieren ver, de la población, ¿ya? Donde resulta que el proceso estadístico, como lo conocemos ahora, dista mucho de lo que ahora se pretende con el censo venidero. Pero si ven ahí, digamos, en algunas características, cobertura geográfica, solamente en La Paz, estoy hablando de 1931, ¿no? ¿Cuántos hogares han preguntado? 53 hogares, ¿no es cierto? ¿Cuántos productos han seleccionado? 53, ¿no es cierto? Entonces, bien discreta, ¿no? Esta encuesta. Luego de eso, el lapso del 31 al 66, como que largo, ¿no? Es harta la espera. Y del 66 al 91, bueno, también estamos hablando de casi 40 años, ¿no? Del 91 al 2017 ya es un lapso también considerable. Y del 2007 al 2016, 10 años, como que se va acortando un poquito más. La experiencia que yo tengo es que los países de la región generalmente estilan, no por el año base, sino por un ajuste periódico de los procesos estadísticos, relacionar las ponderaciones en fracciones temporales mucho más acotadas. ¿Qué quiero decir? A ver, me voy con el inicio y voy a relacionarles este elemento que es bien importante, que creo que lo estaban comentando aquí, miren, en la parte introductoria, que explica las razones de por qué el cambio de año base. Primero tiene que ser con hábitos de consumo, otro tiene que ver con las preferencias del consumidor, con cambios en los niveles de ingreso, los precios relativos a los bienes y servicios, la aparición y desaparición de ciertos productos, además del tema del avance tecnológico. Entonces, si ustedes ven de 2016 a 2022 y relacionamos, intuitivamente hablando, ¿no? Esto no precisa rigurosidad en la respuesta, consideran que habrán algunos consumos que han cambiado de 2016 a 2022, algunos productos que han desaparecido y otros que han aparecido. ¿Tienen alguna mirada? ¿Alguien puede darme unas respuestitas intuitivas? Jorge, por favor, le escucho. Un ejemplo tal vez podría ser los cassettes. Antes a veces tenía una demanda grande y con el tiempo Se ha desaparecido. Es un muy buen ejemplo, Jorge, pero yo quería vincularles, si estamos hablando de 2016, 2022, y estoy vinculándoles un hito importante ahí, 2020. El anuncio que se dio a marzo de 2020, cuando apareció el primer caso de COVID.
¿No ven que dentro de nuestros consumos existe una modificación en ciertos hábitos? Como que algo ha pasado en esa trayectoria. Pregunto, antes de 2019, ¿era usual comprar para el hogar cajas de barbijo? ¿Comprábamos naturalmente cajas de barbijo? Valquiria, le escucho, por favor. Se dio el incremento del consumo de barbijos, también lo que es el alcohol. Eso, claro. También también se dio lo que es los trajes de bioseguridad, los lentes, las gafas de protección, ¿no? Así es, así es. Eso ¿Cuán usual, y ahí aumento lo que refiere Valquiria, cuán usual en 2016, por decirles algo, era el pago con QR? ¿Era algo habitual? ¿O de pronto ahora es más común hablar de ello? A ver, tengo algunas participaciones que me quieren acotar el tema. Arlet, ¿gusta referirme a algo? Sí, dice, respecto a la tecnología, como usted menciona, antes el uso del QR no era muy usual, Sí. pero ahora incluso para las inscripciones de los cursos es muy habitual, ¿no? Y sí. también el tema tecnológico se ha aumentado también la demanda de celulares, de laptops, tablets, estos tablets que tienen esos lápices, creo que, no me acuerdo el nombre, pero para hacer clases, por ejemplo, también está subiendo. Y eran productos que no se veían usualmente, pero ahora sí, el mercado está bastante topado de estos productos. Verdaderamente, ¿no es cierto? Entonces, pareciera, y esto lo estamos hablando intuitivamente para que lo discutamos después, que existe ciertas prácticas que ahora han hecho cambiar los hábitos de consumo de las personas. Si yo les hablo de 2018, por decir algo nada más, era usual el tema del delivery, el tema de todo lo que ha aparecido a partir de a partir de la pandemia, podríamos decir. Los Yaigo, los pedidos ya y todos esos. Como que no, ¿no es cierto? Entonces hay incluso ciertas prácticas que de pronto nos dan a pensar de que podríamos tomar una nueva toma de datos. A ver, si me voy otra vez al cuadrito, que estaba en la página 13, y acotamos esto, y lo que decía Diana me parece excelente, de que en España, por ejemplo, cada 5 años, si les relaciono la CASEN en Chile, es cada 2 años, ¿no? Entonces, como que hay cierta necesidad de ser más prolíficos con cierta estadística que está cambiando en el tiempo. Pero vean cuánto ha crecido esto, ¿no? Que antes era solamente La Paz, luego La Paz, Cochabamba, Santa Cruz del Alto, luego los 9 departamentos, y vean cómo ahora se relacionan los centros poblados. Vean también cómo crece el número, el tamaño, ¿no? De 53 a 711, a 6.093 hogares, a 9.770, a 10.992. Y ustedes saben cuántas boletas, cuántas observaciones tiene la encuesta de hogares 2021. Ya está por las 40.000, ¿no es cierto? Entonces, como que esto se va expandiendo por cierta necesidad de perfeccionar la toma del dato. ¿Se podrían lograr algunos instrumentos más prolíficos para este levantamiento? Por supuesto que sí. ¿Ya? A ver, voy a hablar un poquito más. Perdón, había una consulta más de Diana que no voy a pasar. Me decía del IPCA con la zona euro. La zona euro, bueno, estamos hablando de una zona comercial integrada que en cierta forma por el flujo migracional, como que uno no requiere, para pasar entre países es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces debe haber cierto control que permita mantener alguna mirada estable en cuanto a la variabilidad de los precios. Cada país tiene su potestad en cuanto a consumos específicos, pero existen ciertos elementos que no pueden generar distorsiones marcadas entre países. ¿Qué es lo que pasaría? Esto voy a hacer solamente una analogía para que lo conversemos más adelante. Si de pronto, igual que lo que ocurre entre, a ver, voy a poner 3, 4 países de ejemplo.
España, Portugal, Francia, Alemania, que están así bien cerquita, y como que uno se puede ir de turista y puede agarrar el metro y pasar de país a país muy fácilmente. Si ocurriera algo similar en la analogía de decir Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, me estoy inventando. Y resulta que sería tan fácil el paso de que ahora en la mañana me tomo el tren bala y llego en la tarde a Buenos Aires. Pero, ¿dónde está el desfase? Si de pronto en el simple hecho de que yo en Bolivia he comprado, no sé, fruta para el camino, entonces resulta que ese desfase de querer adquirir el mismo producto en agua embotellada, pondré un ejemplo cualquiera, ¿ya? Que eso es de más fácil tránsito. Tener esa agua embotellada en Argentina, producto por el desfase inflacionario, genera una distorsión sumamente importante. Y por supuesto que esas distorsiones van a brindar ciertas perturbaciones en la asignación eficiente de los recursos, que se la debe controlar. Por eso para el IPCA, como refería Diana, es un elemento importantísimo dentro de Europa, se podría decir. A ver, voy a dar un ejemplo para matizar lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Y ustedes me ayudan. Creo que esto lo he hablado antes. Les hago la pregunta. En los noticieros de las mañanas, de todos los días, si quieren del mediodía, de la noche, siempre hay un espacio donde dan datos económicos. La pregunta que les hago a ustedes, ¿cuál es el dato que se presenta en los datos económicos de los noticieros? ¿Qué nos presentan los noticieros? ¿El tipo de cambio, licenciado? Tipo de cambio. ¿En algún noticiero ustedes han visto que les presenten el precio del tomate, el precio de la papa, el precio de la carne de pollo, por decirles algo? Como el noticiero principal, ¿no es cierto? Como dan las noticias del clima, ¿no es cierto? Que dicen el día, ¿no es cierto? Dan incluso un cuadro que muestra todos los días de la semana y La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y no sé qué, no sé cuánto. Cosa que personalmente me es irrelevante. Me sería sumamente relevante el tener este tipo de información para dar un seguimiento para la formación de expectativas en cuanto a los precios. Las personas, los individuos, justamente forman sus expectativas en función de la disposición informacional existente. Si esta no está a disposición, yo simplemente tengo un atisbo por lo que ocurre en el cotidiano. Si uno le pregunta a una ama de casa, ¿cuánto cuesta la libra de tomate? Estoy seguro que me va a dar un referente por el mercado que ha hecho el día sábado, ¿no es cierto? Entonces, y va a vincular el día de mañana, el día, no sé, pues cuando le toca hacer su siguiente mercado, el precio está aumentando o el precio está bajando, pero intuitivamente, ¿no es cierto? Cuando resulta que ese elemento no debería ser intuitivo, debería ser informacional y debería estar a disposición del público en general. Yo debería poder verificar la variabilidad de precios de comprar en el Hipermaxi, de pronto de comprar en el Mercado Rodríguez. Y eso debería ser información pública. Pero no estamos con esa mirada de dato, ¿ya? El IPC es nuestro IPC, que en cierta forma, porque ven aquí un IPC 2016, es estático, ¿no es cierto? Tiene una toma del dato mensual, que igual yo podría contarles los entretelones de las desfases que existen en la toma del dato mensual. Yo he desplegado equipos para hacer el levantamiento de datos, entonces conozco lo bueno y lo malo de este toma del dato, entonces realmente podría vincularles muchos elementos en la infidencia de cómo se levanta este tipo de información. A ver, algunos elementos más que voy a... A ver, esto sí quiero tenerlo bien en cuenta para todos ustedes. Para todo economista en formación, la lectura de este documento metodológico es un documento imprescindible. No pueden saltárselo. Deben tenerlo bien en mente, ¿ya? Vamos a analizar con datos el cálculo de estos indicadores. Entonces, por favor, por ahora no voy a entrar en precisión. Vamos a hablar de cómo se construye un Las Peires,
cómo de pronto se hace esta cuantificación. No es muy compleja ya, no es muy difícil, pero por supuesto es parte de nuestra formación el saber principalmente cómo se genera el tema de las ponderaciones. A ver, voy a la ponderación. Creo que está esto en página 27. Acá está. ¿Se logra ver esta tablita que dice ponderaciones por división? Sí, lice. Sí, ¿no es cierto? Pregunta que les hago a ustedes. Si sumo esta columna que dice ponderación, ¿cuánto debe sumar esto? ¿Cuánto debe sumar si sumo 26.06 más 0.88 más 7.56 más 8.56 más 6.08 más 3.55 más 9.07? ¿Cuánto debe sumar esta columna? 100. Sí. Al 100%. Claro que sí, 100%, ¿no es cierto? Porque es una ponderación que está mostrando el peso que reviste la toma del dato de las transacciones cotidianas de los bolivianos. Ahora, ¿cuál es el peso más llamativo en esta ponderación? ¿Qué es lo que más suma? Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, ¿no es cierto? Entonces, los bolivianos, en cierta forma, nuestro gasto cotidiano lo destinamos a nuestra subsistencia, alimentos y bebidas. Esto no es un convencionalismo solamente del caso boliviano. En todas las economías ocurre esto. Lo que sí puede ser distinto es la composición dividida por ingresos, de cuánto se divide el gasto alimentario en función de la generación de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes conocen por sus cursos de economía básica una curva de Engel, por decirles algo. Una curva de Engel lo que va a hacer es verificar cuánto es el peso del consumo básico alimentario en función del total de consumos de la economía, pero distinguido de los quintiles más pobres versus los quintiles más ricos. Expectablemente, los quintiles más pobres tienen un grueso mucho más grande de consumo alimentario respecto de su generación total de ingresos. Y por supuesto, los quintiles más ricos, relativamente hablando, la proporción de consumo alimentario es mucho menor. No quiere decir que consuman menos. Lo que quiere decir es que en fracción de sus ingresos representa un componente mucho menor. Intuitivamente hablando, si estamos pensando en una persona que gana 2.000 bolivianos y resulta que ese mercado con 500 le representa ya un 25% del total de sus ingresos, versus una persona que puede ganar 30.000 bolivianos y tampoco es porque gana 30.000 va a consumir 5 canastas básicas, va a consumir casi igual, tal vez un poco más, pensemos que el doble, pero ya representa, si fuera, digamos, 1.000 bolivianos, representa pues 1 sobre 30, ¿no es cierto? Es decir, realmente estamos achicando la ponderación respecto del todo. Todo esto que estoy diciendo solamente ahora a pasada, lo vamos a respaldar con datos. A ver, voy un poco más allá. Este lo muestreo, lo han visto bastante bien, pero aquí me complican varios elementos que después yo les voy a relacionar de qué trata, ¿no? Porque la selección de las unidades muestrales es bastante, ¿cómo les puedo decir? No cumple cierta rigurosidad técnica. Y esto, bueno, pues tendríamos que darnos un momento más largo para que se los explique porque hay ciertos desfases en cuanto a este tipo de asignaciones. Lo que sí debo destacar, digamos, a ver, me voy a ir un poquito más adelante, esto lo hemos visto mientras se daba el relato. ¿Ven estas capturitas de pantalla que hacen este metodológico? Notan que este es una captura de un teléfono móvil, porque ahí está el 61% de arribita, ¿no es cierto? La señal y está la hora, ¿no es cierto? Entonces, he hecho una captura del teléfono móvil, porque resulta que la toma del dato se está haciendo de esa forma, ¿no es cierto? Existen, y esto es bien curioso, hasta podría decirse artesanal, de que los encuestadores del INE son encuestadores anónimos que, como si fuera un cliente cualquiera, van a hacer una cotización de algunos productos en puntos específicos. La gran pregunta es, ¿cuán rigurosa puede ser esta toma del dato
en el menudeo de nuestra gran informalidad. A ver, por favor, síganme con el relato para los que conocen lo que estoy relacionando. ¿Cuántos conocen la forma como llegan? A ver, voy a poner un producto cualquiera, ¿ya? Las verduras al Mercado Rodríguez, por decirles algo. ¿A qué hora llegan? ¿Existe algo antes del mercado, de la feria, del mercado del comercio en el Mercado Rodríguez? ¿Conocen algo de esto? ¿A qué hora llegan los productos al Mercado Rodríguez? Lice, no sé si tengo el dato correcto, pero me decían, ¿no? Que había que madrugar para encontrar a las vendedoras o a las dueñas y ellas te daban un poco más baratos sus productos y eso de las 4 o 5 de la mañana habría que estar. Así Es lo es. que me comentaron. No Así sé qué es. tan cierto. Para tomar el dato, eso lo estoy comentando yo como en mi rol de funcionario del Instituto Nacional de Estadística. Tengo que ir a las 3 de la mañana a verificar los camiones que llegan del área rural, ¿no es cierto? Entonces, ese es el productor. El productor va a tener un precio 5 de la mañana, mis cabellos, es antes. 5 de la mañana es el momento más álgido, si quiere verse, ¿no? Es el momento de más dinámica. Pero ya los camiones empiezan a llegar desde las 3, 3:30 de la mañana, ¿no es cierto? Llegan los productos. ¿Y quiénes son los que agarran los productos? Son intermediarios. Entonces, el producto que viene del área rural, del productor, se puede decir, tiene un precio. Tiene un precio. ¿Cómo se toma el dato? Más allá de todo este metodología que estamos hablando ahora, que un muestreo, que resulta que los puestos móviles, que los puestos... Uno tiene que ir al camión, ¿no es cierto? A preguntar cuánto me cuesta y las unidades de medida son distintas. No es la libra de tomate, ¿no es cierto? Es la caja, ¿no es cierto? Es el fardo, es el atado, ¿no es cierto? Entonces, las unidades cambian. Y resulta que llega el intermediario y del intermediario incluso hay un tercializador, ¿no es cierto? Entonces, todo ese entramado tiene otra dinámica que no está dentro de este apunte metodológico. Tiene otro elemento que se captura de una manera bastante particular, con una peculiaridad realmente sin igual. Entonces, ese tipo de aspectos son los que son importantes de relacionar para el economista en formación, ¿ya? A ver, voy un poquito más allá, luego voy a entrar en ese entramado que es bastante curioso, pero, perdón, sigo con el documento formal. Ay, ¿esto por qué no avanza? Ya. Me estoy yendo a otro momento. Me voy a ir a la página 55, que había otro aspecto que quería rescatar con ustedes. Aquí, ¿no? Vean que aquí hay todo un protocolo, ¿no? Dice marco de responsabilidades y la captura de información y el monitoreo y diagrama de secuencia y va mostrando, ¿no? Como los monitores y los técnicos, cómo van tomando el dato. Y todo esto está bien, ¿no? Hay una entrada de datos, como decían, con un sistema web en tiempo real, entre comillas, porque yo les soy sincero, ¿no? Esto les comento porque conozco la forma como se realiza ese tipo de información. ¿Se imaginan qué ocurriría en uno de estos camiones si yo llego con mi sombrerito del INE, con mi chaleco del INE, vengo con mi tablet y quiero preguntarle, señora, ¿cuánto está la arroba de papa? Pucha, ese rato pues es muy complejo, ¿no es cierto? La gente es muy susceptible a ese tipo de información. Entonces no es tan simple esta toma del dato, ¿ya? Pero ¿qué quiero mostrarles acá? Por favor, si ven en este diagrama, no sé si se está mirando en pantalla, hay un elemento que es altamente cuestionable en procesos estadísticos. Y ven que cuando dice cálculo IPC, dice proceso de cálculo de índices, y aquí hay este aspecto que es como que el lado oscuro de los datos. Imputación de precios. Pregunta para el que quiera
para que quiera responderme y lo puede ver con el chanchullo de Google. ¿Qué significa imputación? ¿Qué es imputar? ¿Qué significa imputar? ¿Quién me auxilia? ¿Qué es imputar? ¿Sería atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho? Ya, eso debe decir el Google. Pero si de pronto, a ver, hagamos el supuesto que ahorita tenemos, ¿cuántos participantes en sala? 56 participantes, ¿ya? Y yo estoy preguntando, voy a hacer un ejemplo cualquiera, estoy preguntando por sus edades y le digo, no sé, Arlet, ¿cuántos años tiene? Y me dice, ¿no? Su edad. Y luego le digo, así voy preguntando cada uno, ¿no? ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Y usted cuántos años tiene? Y resulta que hay alguna persona, por razón diversa, que no me contesta, no me da la respuesta. Y hay otra persona que no me da la respuesta y no me da respuesta. Pero yo debo tener los 56 datos. Entonces, ahí empieza un proceso de imputación. ¿Qué se refiere con el proceso de imputación? Que yo voy a asignarle un valor a la unidad observacional que no me ha brindado dato. La gran pregunta es, ¿con qué criterio le brindo esa asignación de dato? Si digamos, en la consulta que estoy haciendo, por decir algo, ¿no? A ver, Juan resulta que no me dice su edad. ¿Qué dato debería ponerle para que no me falte dato? ¿El dato promedio? ¿La mediana de datos? ¿Un dato azaroso? Eso es bastante complejo. Y en tema de precios, eso realmente genera una distorsión realmente grande. La pregunta es, ¿cuánto se distorsiona todo esto si de los 56 participantes resulta que solamente me responden 4, 5? Y voy a imputar los restantes datos. Ese aspecto es el conflictivo de esta toma del dato, ¿ya? Luego hay una descripción de, me voy a ir ya a los anexos, que hay ciertos elementos que vinculan alguna especificidad, y eso está bien, ¿ya? A ver, aquí estaba el tema de la imputación, miren. Imputación, ¿no? Dice, asignación de un movimiento de precio a un producto cuyo precio ha sido declarado faltante o nulo en un determinado mes. Realmente el diablo está en los detalles, ¿ya? Y este es un detalle que no es menor. Ya, este es un detalle que no es menor. Y después podemos charlar con datos cómo es que el proceso de imputación puede ser altamente cuestionable y generar una distorsión realmente compleja. Por tipo de no transparentar este tipo, en todas las oficinas estadísticas del mundo existe un ISO, ¿no es cierto? ¿Qué son los ISOs? Son criterios de calidad, ¿no es cierto? Y por supuesto que en datos se requiere criterios de calidad. Esto lo voy a hablar suavito, ¿ya? Para que no suene muy feo. El INE no sigue ningún protocolo de calidad de sus datos. Por tanto, este tipo de referencias puede ser altamente cuestionado. Y una de las razones debe a esto que le estoy relacionando, ¿ya? Entonces, los procesos de imputación igual deberían ser suficientemente transparentes a razón de no generar susceptibilidad y esa lógica que genera una mala imagen institucional. No sé si es que hemos escuchado hablar de decir cocina de datos, ¿cierto? Que al no tener la fuente, no tener el proceso suficientemente claro, uno todavía puede presumir, puede tener la susceptibilidad de que existe una mano mágica que de pronto puede fácilmente cambiar ciertas cifras, ¿cierto? Entonces, esos elementos los estoy poniendo ahí para dejar en el elemento de, ¿cómo se puede decir esto, no? De perspicacia, ¿ya? Para que tengamos cierta mirada crítica respecto de algún proceso estadístico. A ver, dejo de compartir esto un segundito y vuelvo a mi presentación en el siguiente sentido, por favor. Voy a hacer dos cosas para dar paso a lo que después tenemos que hablar. Estamos hablando del tema del IPC,
vamos a hablar de los deflactores. Esta imagen que les pongo de texto simplemente da cuenta de que el deflactor del PIB puede tener una trayectoria relativamente cercana, como que misma tendencia del índice de precios al consumidor, pero no es exactamente igual. Como que existen ciertas diferencias atribuibles a muchos elementos que los vamos a analizar, ¿ya? Vamos a ver por qué existen ciertas distinciones entre un deflactor del PIB y un índice de precio al consumidor. No quiero atribuir lo que acabo de relatar de que la diferencia deba a la toma del dato, que puede ser algún elemento que también puede ser cuestionable. Pero sí quiero traer a colación la discusión académica bajo el siguiente elemento. ¿Debería preocuparnos alta inflación en Bolivia? Es un elemento que quiero que lo discutamos. Posiblemente no lo vamos a discutir completamente al día de hoy, pero, a ver, por favor me dicen si les está llegando. Vamos a discutir esto con bastantes argumentos el día lunes, ¿ya? Entonces, por favor, les dejo ahí flotando la pregunta para que la dilucidemos con mucha más calma el día lunes. Pero quiero que la dilucidemos a la luz, primero, la mirada intuitiva de ustedes, y les voy a compartir 3 artículos que quiero que me digan si les ha llegado, por favor. ¿Ya? Acá está. ¿Me confirman si les ha llegado? Sí, dice, ya llegó. ¿Ya? Sí, sí. Les voy a comentar solamente grandes rasgos para orientar de qué tratan estos artículos. Son 3 artículos que no pretenden ninguna mirada tendenciosa hacia ustedes. Más bien, por el contrario, está buscando las 2 caras de la moneda, ¿ya? Está buscando la mirada, por eso tienen el primer artículo de la CELAC, donde resulta que Bolivia es la grandilocuencia del modelo socioeconómico productivo latinoamericano y del mundo, ¿no es cierto? Que como dice el artículo, Bolivia debería dar clases de cómo mantener la inflación baja en Bolivia y que resulta que es realmente apoteósico la forma como se ha controlado la inflación. No lo estoy diciendo desde mis adjetivaciones, lo estoy diciendo desde las adjetivaciones del relato que trae consigo este documento, ¿ya? Entonces, ya de por sí le estoy marcando una tendencia de lo que dice el documento. Después tienen otro documento que es de la BBC News, de la BBC de Londres, que es tiene otra mirada informativa, donde da cuenta de cómo se ha librado Bolivia de la inflación. Y si es que realmente puede ser así de apoteósica, como dice el primer artículo, el resultado logrado. Y luego tienen la otra contracara del doctor Juan Antonio Morales, que dice los misterios de la macroeconomía boliviana. Y en la última parte van a relacionar el tema. Hay un aspecto que él dice que los que han estado presentes en la conferencia que dio la semana pasada, utiliza un término que dice patear la lata hacia adelante. Entonces, ustedes quiero por favor que sean críticos en ese elemento de qué significa el patear la lata hacia adelante. ¿Qué significa eso en términos de inflación? ¿Ya? Entonces, el objeto de esto es que el día lunes que vamos a volver a esta conversación, ustedes se hagan su propio juicio de valor, su propia mirada respecto de si la inflación es preocupante para los bolivianos y si lo que hemos hecho es realmente destacado, no es destacado, si es destacado, ¿por qué? Si no es destacado, ¿por qué? ¿No es cierto? Entonces, por favor, ahí, como economistas en formación, requerimos tener un criterio respecto de este elemento que es sumamente cuestionable, que es debatible, que requiere de argumentos académicos más que de emociones, ¿no es cierto? Más que de animosidades y decir que nada, ¿no es cierto? Es decir, realmente es desde la mirada de nuestra formación
estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿ya? No es desde una mirada de ninguna otra mirada, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahora, por favor? Entiendo que por petición de ustedes, Carlos muy gentilmente ha accedido a brindarles los datos mensualizados que habíamos solicitado, ¿no? Entonces, ¿lo tienen sus datos? A mí me ha pasado la base ya en Stata. Y entiendo que hay un video, he visto el video, donde les explica pasito a paso cómo es que se convierten los datos del Excel al Stata. ¿Lo tienen? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si lo tienen? Voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ya? ¿Tienen estos datos? Si abro la base, pongo un edit. Estos son los datos que me ha pasado Carlos. Bueno, aquí debería bajar. Sí, me dice Zaira. Sí, excelente. ¿Todos lo tienen? Deberían tenerlo todos, por favor. Sí. Sí. ¿Ya? Esta base está bastante bien. Sumado a que está con etiquetitas, entonces nos va a servir para trabajar bastantes cosas, ¿ya? Y va a servir, por supuesto, para hacer nuestro artículo. Entonces, por favor, quiero dar consecución a lo que he hablado el día lunes, del tema del análisis empírico de los datos macroeconómicos. Me abro un DoFile, ¿ya? Y me ven siguiendo, como le siguen a Carlos en esa explicación didáctica que él brinda. Carlos decía, y esto lo voy a ver en pantalla, perdón. A ver, voy a poner primero mis identificadores del do que estamos haciendo, ¿ya? Hoy día es miércoles 31 de agosto del 2022. Estamos hablando de la materia de macro 2. Si de pronto pueden hacer ustedes un template más agradable que el que estoy haciendo, sería muy interesante, ¿no? Si no, lo vamos a hacer conmigo. Pero sí es interesante, sí es importante ser bastante exquisitos, rigurosos, sistemáticos en el manejo de los datos, ¿no? Porque justamente le estamos dando la relevancia, estamos dando el realce de este manejo. Entonces, quiero que ustedes, como economistas en formación, realmente agarren este tipo de prácticas que son destacadas en cualquier universidad, cualquier ámbito académico del mundo, ¿ya? Esto, por favor, quiero que lo relacionen. No sé, Carlos seguramente les puede contar cómo él ha aprendido Macro 2 en su tiempo. Yo les puedo contar cómo he aprendido Macro 2 en mi tiempo. Y ahora yo les puedo relatar cómo se enseña Macro 2 en las economías del mundo. Perdón, en las universidades del mundo. Y la mejor forma es hacerlo, de lo que yo he visto, de lo que yo conozco, es hacerlo como lo estamos haciendo, ¿ya? Comprender en una forma integral la teoría, la realidad y los datos conjuntamente, ¿cierto? Ese es un economista que realmente conoce no solamente el texto, no solamente repite, sino eventualmente produce, como lo vamos a hacer nosotros. Ya, entonces, de esta base de datos, entiendo que esto han hecho, he visto en su video de Carlos, ¿no? Que inicialmente él ha importado el Excel, que estaba meses, que resulta que está en color rojito, y él les decía, es que es una cadena, ¿no es cierto? Es un string. Y yo no puedo hacer nada con el string. Yo tengo que hacer, y al final, digamos, me voy de esta base. Este mes es 2, ¿no es cierto? Este mes es 2, que resulta que está en color negro, y como ya es un número, se puede operar sobre sobre esta variable, ¿no? Entonces, nuestra variable de tiempo es meses 2. Cierro esto y digo en el doFile, declaro el tsset y digo meses 2 como la variable de tiempos monthly. ¿Escrito bien? Creo que sí, ¿no? Y hago correr ese comando.
y ya estoy declarando esta base de datos como una serie de tiempo que me dice que va a agarrar los datos desde el primer mes de 1937, esto es por la inflación, ¿no? Hasta el, bueno, esto es curioso, ¿no? No sé por qué este es hasta el mes 12 del 2022. Posiblemente hay alguna predicción, hay algo. Ya, pero no importa, no importa. Luego vamos a verificar todo esto, ¿ya? Entonces, a ver, veamos alguna variable de interés. Por ejemplo, el IPC, estamos hablando del IPC. Entonces resulta que yo hago un TS line de la variable IPC y veamos desde dónde se registra esa variable. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, es que está con mayúscula, ¿no? Perdón. IPC. Ay, ¿qué estoy haciendo? TS line IPC. Ahora sí. Uy, está desde 1940, ¿no? Claro que desde 1940 esto era una constante hasta los 80, donde empieza a crecer todo, ¿no? Ya, bueno, está bien eso. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Y por favor, quiero que me sigan y quiero que me ayuden en el desarrollo de lo que quiero hacer. El día lunes he dado una explicación del análisis empírico de datos macroeconómicos, ¿ya? Y esto lo he hecho por pasos. He dicho paso 1. ¿Qué era el paso 1? ¿Qué era el paso 1? A ver, voy a ver yo también mi apunte. ¿Qué decíamos que era el paso 1? ¿Quién me ayuda? Adelante, Jorge, le escucho. El paso 1 es la realización de un análisis gráfico de las variables macroeconómicas de interés para ver visualmente las tendencias para construir una historia económica de las variables. Excelente. Entonces voy a poner como una acción, ¿ya? Como si fuera un objetivo holístico. Entonces digo, realizar un análisis gráfico de las variables de interés. ¿Ya? La razón es verificar, esto es el análisis de ascensor, que ustedes no pueden quedarse en el análisis de ascensor, deben hacer más. Pero de inicio, el análisis del ascensor es importante, ¿no es cierto? Ver en las tendencias baja, sube, pero no es importante el baja-sube. Lo importante es por qué baja, por qué sube, porque en tendencias lo que queremos es lograr una historia económica de esa variable. ¿Ya? Entonces, digamos, tengo el TS-line. Ahorita te voy a trabajar más sobre ese TS-line, pero lo voy a poner aquí como el elemento que necesitamos para este paso 1. ¿Ya? Y luego digo, paso 2. Paso 2. ¿Qué era el paso 2? ¿Quién me ayuda? ¿Qué decíamos que era el paso 2? Yo, licenciado, Por favor. era ver las características estadísticas de la variable macroeconómica, como ser la simetría, kurtosis, percentiles. Excelente. Y podríamos hacerlo con Maray. Excelente. Voy a poner entonces calcular las estadísticas descriptivas, básicas de las variables de interés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto, disculpen, ahí está. Ya como rechazo esto. Guay. Perdón, contestaré mejor, ¿ya? Disculpen. Voy a decir que después sí. Bueno, creo que ya colgó. Ya, no importa. Disculpen. Seguimos entonces. Entonces, ay, ¿qué he hecho? Ya, ahí está. Y me decía ahí,
el summarize, ¿no? Summarize. Vamos a poner IPC y puede hacer un summarize de IPC detail. ¿Ya? Ya, pero veamos esto. Veamos y vamos a ir por partes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener una, voy a ponerla acá ya, tarea para el día lunes. ¿Qué es el día lunes? ¿Qué fecha es el día lunes? El día lunes 5. Para el día lunes 5 de septiembre. Y esto ayuden, háganse auxiliar si gustan con Carlos, pero que les explique el procedimiento más que cómo se lo hace. Entonces, ustedes eligen un par de variables macroeconómicas y realizan paso 1 y paso 2 del análisis empírico de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Les voy a mostrar, es decir, es como si yo estaría haciendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, hagamos de cuenta que yo registro la serie, ¿ya? Hago el TS-Line. Y así en ese TS-Line, voy a abrir un Word, ¿ya? Para que tengamos, por favor, solamente por ahora, provisionalmente estoy hablando del Word. No vamos a trabajar con Word, les voy a explicar cómo vamos a trabajar, pero por ahora, provisionalmente está bien en Word. ¿Ya? Entonces resulta que yo hago una captura. Y por supuesto esa captura la llevo, digamos, a un documento editable. Y le pongo las connotaciones que ellos revisten, ¿no? Captura 1 y digo índice de precios al consumidor. Y esto va desde qué años, desde 1940 a 2022, por decir algo, ¿ya? Por ahora estoy haciendo feíto las cosas, pero ustedes lo van a hacer mucho más estético, ¿ya? Fuente, no sé cuál será la fuente de esto. No sé cuál será la fuente. Por favor, eso verifíquenlo con Carlos. Pero por decir algo, ¿no? Y digo, elaboración propia a partir de los datos, no sé de dónde vienen estos datos. Ustedes tienen que saber, por favor. ¿Ya? Dos preguntas ahí. Aquí arriba, en el título de esta imagen, ¿se pone gráfico o se pone figura? ¿Hay alguna distinción en términos de redacción de un artículo de corte científico en poner figura o gráfico? ¿Alguien sabe? ¿Es conveniente poner figura? ¿Es conveniente poner gráfico? ¿Alguien tiene la pauta? ¿Se pone figura? ¿Se pone gráfico? Y cuando de pronto después hagan ustedes una tabla, ¿se dice tabla? Dicen, busqué en Adelante. internet y según el formato APA, en ¿Ya? la página 49, ¿Ya? nos dice que las figuras son cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otra forma de representación. Ok, ya. Esto no es, ya, está bien, pero les voy a dar la relación de las cosas. ¿Qué es lo que pasa con APA? ¿Qué es APA? Dígame eso primeramente. ¿Qué es APA? ¿Qué es el APA?
¿Qué significa el acrónimo APA? American Psychological Association. Excelente. American Psychological, ¿no es cierto? Psychological Association. Pero nosotros no somos psychological, ¿no? Somos economics, ¿no es cierto? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué utilizamos el APA? Eso es bien curioso. Seguramente ustedes lo van a dilucidar en su carrera, a lo largo de su carrera, ¿no? Pero la Asociación Estadounidense de Psicología, ¿no es cierto?, da un referente referente de ciertas convenciones para la escritura, la correcta escritura de artículos de corte científico. La relación empírica de cualquier manejo de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que vamos a escribir, va a dar cuenta de la fuente del dato. Y esto, por favor, apúntenlo. Si la generación del gráfico, de la ilustración, de la imagen que nosotros hagamos, es de fuente primaria, uno pone figura. Si resulta que lo he sacado, por ejemplo, ¿no? Vean, me voy a ir al documento metodológico del IPC. Y resulta que estoy agarrando, perdón, voy a agarrarme, digamos, ¿qué estoy haciendo? Ay, quiero agarrar un gráfico, quiero. Ya, ese, ya. A las conurbaciones. Ya, ya. ¿Ya? Y lo llevo a mi texto. Y digo mi texto. Gráfico 2. Y no sé qué se llama ese gráfico. Después daré. Y la fuente es, este ya no es elaboración propia, ¿no es cierto? Este es extraído del documento metodológico del Instituto Nacional de Estadística, bla, 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 y todo lo demás que corresponde, ¿no es cierto? Entonces hay una forma de referenciación. Entonces lo que quiero dejar de entender, gráfico, nosotros vamos a relacionar cuando sea fuente secundaria, cuando nosotros no hayamos generado el gráfico. Figura, vamos a relacionar cuando nosotros hayamos generado el gráfico, como lo acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, estamos hablando de figuras, generación propia, gráficos, generación ajena. Lo mismo pasa con tablas. Tablas es generación propia y 4 es generación ajena. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta lo que acabo de decir. ¿Me dejo entender? Sí, Excelente, gracias. Entonces, el relato, lo que hemos dicho, la historia económica es, la figura 1 presenta la serie desde 1940 a 2022 del índice de precios al consumidor. Como se puede apreciar, hasta, no sé, los primeros años de 1980, la variabilidad de cuantías era prácticamente constante. Y es a partir de cuándo, no sé, voy a poner XX porque voy a verificar un ratito, donde se asocia el proceso hiperinflacionario. Acá he sido en
Bolivia, que la serie de datos muestra una tendencia continuamente creciente. Ya, pero esa ilustración realmente dice muy poco, porque si yo vuelvo a mis datos, perdón, ¿dónde están mis datos? Ahí están mis datos, ¿ya? Y yo veo el IPC en una serie tan larga, y de pronto voy agarrando tal vez un T-Line a partir de, no sé, if meses, digamos, 1985, no sé si va a agarrar este, puede que no agarre, pero veamos. No, no me agarra. If, perdón, he hecho algo mal. If meses 2 igual, perdón. Mayor igual a 1985. A ver, veamos si se agarra. No, está agarrando esto. A ver. Veamos el veamos dónde están los meses. Aquí están los meses. Digamos, ya sé qué voy a hacer. A ver, por favor, me van a ir siguiendo lo que estoy haciendo, ¿ya? Digamos, voy a poner, voy a generarme, generate, una variable de meses, n. Voy a la base. Resulta que estoy agarrando 1985. ¿Desde cuándo? Ya, digamos desde el 80, desde el 517. Entonces digo, if meses, perdón, if veo meses por igual a 517. Veamos. Ya. Entonces resulta que aquí esto cambia, ¿no? Y de pronto puedo hacer esta verificación. A ver, coma y line. Y digamos, vamos a agarrar y 990 M1, 2010 M1. Verificamos qué ocurre. ¿Dado error? ¿Qué? Más que ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora sí. ¿Se logra ver ese gráfico? Sí, Lisa. Ya, incluso digamos, a ver, moveremos esto un poquito más. Pondremos 517. ¿Dónde están los datos? 517. Como que esto. Ya, 576, digamos. Ya.
El punto es, solamente esto es una ilustración, ¿ya? ¿Cuál es la historia económica detrás de este primer hito? ¿Y cuál es la historia económica detrás de este segundo hito? ¿Y cuál es la historia económica detrás de este tercer hito? Y si de pronto yo analizo esto en periodicidades más acotadas, digamos, digo un TS line, verifico, y ustedes pueden hacerlo desde la forma que ustedes gusten, digamos. A ver, veremos los últimos. ¿Cuántos estuviste? ¿Cuándo? Desde el 2020, ya 2019, digamos, 996 hasta el 2016, hasta el 2022. Entonces, estoy viendo una periodicidad un poquito más acotada, ¿no es cierto? La pregunta es, en este tramo que yo acabo de agarrar, ¿existe alguna historia económica detrás del IPC? ¿Existe alguna razón del por qué de este pico? Y luego, ¿por qué esto va creciendo a partir de este pico? Hay una caída y luego, ¿qué pasa? ¿Hay alguna presunción detrás de todo esto? Ese es el relato que yo quiero de parte de ustedes, ¿no? Entonces, yo voy a traer a colación este gráfico, como que el anterior también debía haberlo agarrado, pero ya voy a agarrar este, digamos. Aquí hay una relación, ¿no? Hay una relación que sí me va a interesar poder describir, ¿no? Voy a generar un segundo gráfico y voy a explicar de qué trata esa otra tendencia, ¿no? Y igualmente, ¿no? Si yo voy a voy en cuanto a las estadísticas descriptivas, entonces yo puedo tener un summarize IPC y me va a dar la media de una serie larga, el valor mínimo, el valor máximo. Pero de pronto yo necesito generar hitos, ¿no es cierto? Entonces yo genero, no sé si esta variable ya había construido hitos. No, no he ningún hito. Pero de pronto yo puedo generar una dummies, digamos, que diga, ya, generate, vamos a hacer eso más, ¿ya? ¿Cómo estamos en tiempo? Uy, ya estamos casi sobre la hora. Hitos voy a poner, y pongo, digamos, un hito 1, que vaya, vengamos, y conteo meses desde, es que tengo que ver esto, que realmente me está molestando mucho el hacerlo así. Voy a agarrar la forma más práctica de hacer esto. No se me ocurre. Ya, vamos desde el 6:40 hasta el 7:57. Y el siguiente que agarre, digamos, hasta ya. Listo, con eso nos va a bastar, ¿ya? Entonces digo, generate hitos y conteo meses mayor igual a
And entonces, igual. Luego digo replace. 2. Pongo desde 757 hasta 7. Finalmente pongo en replace equipos igual a 3. Entonces, vamos a correr todo esto. ¿Ya? Entonces el summarize ya puede ir en el sentido de decir summarize C if hitos igual a 1, numeritos igual a 2, numeritos igual a 3. Y tengo ya una especificación por tramos de tiempo. ¿Sí? Ya, muchos están realizando su registro de salida, a pesar que nos falta 5 minutos. Entonces, lo que estamos esperando, por favor, para el día lunes, requiero que tengan paso 1, paso 2. Voy a recalcarla, la tarea. La voy a poner por WhatsApp. Entonces, ahí está la tarea, ¿no? Sí, está bien. ¿Se comprende la tarea? Hagan el esfuerzo de hacerla, por favor. ¿Sí? Nos vemos el día lunes. Entonces tenemos 2 situaciones para el lunes. La conversación de la inflación. Y tenemos esta primera aproximación para el día lunes. ¿Ok? Hasta el lunes. Licenciado, hasta el lunes. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, Lucía. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.